Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Pablo predica en Roma. Es el tema de esta mañana, la lectura en un año, Juan capítulo 8. Por favor, no se pierda la lectura de un año. Ese capítulo es precioso. Luego segunda de Crónicas, capítulo 2, 3 y 4. Y Malaquías, capítulos 1 y 2. Le invitamos, mire, ese capítulo 2 de Malaquía es imperdible. Dios habla directamente a los pastores. Y la Biblia dice que nosotros, en Primera de Pedro 2:9, somos real sacerdocio, una nación santa. Es decir, ese mensaje de Malaquías capítulo 2 nos aplica a todo. Léalo y usted va a ver cuánta enseñanza y lo que Dios le habla a su pueblo. La lectura de hoy está en Hechos 28, del 11 al 22. Pablo predica en Roma. Usted recordará que el Señor le había dicho a Pablo en varias ocasiones. De hecho, ángeles se le habían aparecido diciéndole: vas a predicar a Roma. El mismo Señor le dijo: no temas, Pablo, es necesario que también testifiques de mí en Roma. Y allí llega Pablo como un prisionero. En realidad, Pablo no llegó allí como un prisionero, sino como un mensajero de Dios. Y en las dificultades y en la guerra que el diablo le hizo, pues Satanás mismo fue quien pagó el pasaje para Pablo llegar allá, porque Pablo no tuvo que pagar un pasaje. El Imperio Romano lo llevó allá supuestamente prisionero. ¿Usted me entiende? Hay cosas que a veces nosotros entendemos que son una prueba, que son una dificultad, y Dios en medio de eso se glorifica. Y la Biblia dice claramente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Así que leemos en Hechos 28 y nos dice: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Mire qué interesante esto, oiga qué cosa más interesante. Ellos, luego de pasar 3 meses en aquella isla de Malta y predicar, donde la serpiente fue echada en el fuego, donde los enfermos fueron sanados, Dios permitió que estén ahí 2 meses, pero ahora parten en una nave y al final dice la Biblia que llegan a Roma, pero cuando llega a Roma, salen unos hermanos a recibirlo. Usted sabe, la palabra ángel en hebreo se dice malak, y en español nosotros decimos ángel porque es que en griego la palabra mensajero se dice ángelo, y de ahí es que nosotros traducimos ángel, pero en realidad esa palabra significa mensajeros, ¿ok? Entonces, cuando Pablo se encuentra con estos mensajeros de Dios, con estos ángeles, usted se imagina que tú estás llegando por primera vez a Roma, prisionero supuestamente, y cuando tú llegas, quienes te saludan son un grupo de santos hermanos que ya el Señor había dispuesto para que te reciban. Yo estoy seguro que él vio la cara de ángeles allí que le recibieron. Y dice la Biblia: habiendo llegado, hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos. Y dice la Biblia: y salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Usted ve, hermano, la Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay veces que nosotros podemos darle mucho ánimo a un hermano con una visita, con una llamada, porque muchas veces Dios habla a los hombres por medio de los hombres, ¿ok? Bendice a los hombres por medio de los hombres. Y entonces yo mismo tengo un par de testimonios que a veces Mari me dice: vamos a visitar fulano y fulano y fulano. Y a veces yo llego tan cansado del trabajo y digo: ay, yo no quiero ir. Y entonces, pero digo: pero vamos. Y hermano, yo no le puedo contar, no le puedo decir
cuántas bendiciones recibimos cuando vamos a visitar a alguien, cuando oramos, cuando ministramos por alguien. Por más cansado que está, el cansancio como que desaparece en el camino. Y uno tiene que pensar qué motivaba a Pablo, a este corazón de este hombre, para, a pesar de haber recibido tantos azotes, tantas dificultades, haber sido apedreado en una ocasión, hasta dejarlo por muerto. Usted lee Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 8. Déjeme explicarle. Timoteo fue una de las últimas cartas que escribió Pablo. Además, ¿por qué en Pablo lo reciben tantos hermanos con tanta alegría? Bueno, en la historia de Hechos termina, el día de mañana vamos a terminar el libro de Hechos, termina aquí en Hechos 28. Y parece como terminar abruptamente. Pero otros registros históricos dan cuenta de que Pablo permaneció confinado unos 2 años allí en Roma, eh, y se cree que se le dio libertad de recibir visitas y predicar el evangelio. Y fue durante ese tiempo en Roma que él escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esto fue aproximadamente en el año 63 y absorbieron a Pablo y lo pusieron en libertad. Y se cree que por algunos años él siguió trabajando la obra misionera en Roma y que tal vez cumplió su deseo de ir a España, porque dice la Biblia que él dijo, yo voy a ir a España. Y aunque no hay registro específico de esto, se cree que él llegó a predicar a España como lo había planeado. Usted puede leer eso en Romanos 15, 28. Eh, y fue durante ese periodo que también él escribió Primera de Timoteo y Tito. Cerca del año 67 se cree que lo arrestaron de nuevo y lo llevaron de vuelta a Roma. Allí escribió Segunda de Timoteo durante este segundo encarcelamiento en Roma, lo cual terminó con su martirio. La tradición dice que a él le cortaron la cabeza bajo órdenes del emperador romano Nerón. Y esa última carta que él escribió en Segunda de Timoteo es una de las que produjo en mí una gran impresión cuando yo la leía. Una parte que dice, procura venir pronto a verme. Ven antes del invierno, tráeme el capote. Demas me ha desamparado. A Tito envía de marcha, Crescente fue a tal cosa. Y dice, solo Lucas está conmigo. A mí me sobrecogió mucho cuando yo vi a este hombre, dice, tráeme el capote. Y yo digo, ¿sabe Dios? Eh, Estaba pasando frío allí en esos últimos momentos en aquella cárcel. Y lo otro que dice, los pergaminos. Y me toca mucho porque en los últimos momentos de la vida de este hombre, él llama a su amigo Timoteo y las cosas que pide para tener con él un capote para guarecerse del frío, y los pergaminos, es decir, las cartas que había escrito a la iglesia. Y gracias a esto el Espíritu Santo lo dirigió para así preservar para nuestros tiempos los preciosos escritos que hizo el Espíritu Santo por mano del apóstol Pablo. Quiere Dios que el Señor también nos utilice a nosotros como sus ángeles, como sus mensajeros en este tiempo. Lo que él escribió en Segunda de Timoteo, que fue su última carta que escribió, le invito a que lo lea, a un joven pastor llamado Timoteo. Cada joven debe leer eso, cada persona, cada cristiano. Le voy a leer un poquito de este capítulo 4. Dice, te encarezco delante de Dios. Por favor, recibe esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Esas fueron de las palabras finales del apóstol Pablo a su querido hijo Timoteo, a quien dejó de pastor en Éfeso. Y es también la palabra para ti y para mí, a quienes el Señor también nos ha puesto como pastores de alma. Hay alguien a quien Dios te ha entregado a tu responsabilidad, alguien a quien tú tienes que predicarle. Mira, en la Iglesia Renuevo tenemos lo que le llamamos faro. En cada sector hemos constituido un faro. Un faro es una casa donde es un lugar donde los hermanos de la iglesia en ese sector invitan a sus vecinos y se le comparte la palabra de Dios. Yo te invito también que donde quiera que tú estés, tu casa se vuelva un faro de luz, donde tú puedas también invitar a tus vecinos y predicar la palabra. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también al que ama su venida. El que ama la venida de Cristo, ¿qué hace? Predica. Eso fue una de las cosas. Así fue que nació la Iglesia Evangélica El Renuevo. Un día yo leí un verso que dice, Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo me tocó tanto porque yo dije, wow, mira, aquí dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué estoy yo haciendo por mi comunidad? Y fue así como salimos, mi esposa, mis hijos, y empezamos a regar volantes por el sector donde vivíamos, diciéndole, vengan, les invitamos a nuestra casa, vamos a tener un estudio bíblico. Compré muchísimas Biblias, unas Biblias que vende la Liga Bíblica, la Biblia devocional de estudio, y la compré, y a todos los que iban les regalaba una Biblia. Y recuerdo que nos reuníamos los viernes y yo en ese tiempo hasta hacía unos cocinados, yo hasta horneaba unos pollos. Yo le decía, ustedes traigan los refrescos, yo pongo los pollos. Y hacíamos unos compartir muy hermosos. Y las personas que terminaron el estudio, pues también tuvieron su Biblia. Y sin proponérnoslos, todo lo que queríamos hacer era un estudio bíblico. Pero así surgió la Iglesia Evangélica El Renuevo, ¿ok? Con unos estudios bíblicos. Y hoy tal vez ronda los 700 miembros esa iglesia. Y empezó solo con un estudio bíblico. Jamás pensamos que íbamos a ser pastores. Solo quisimos compartir con alguien la palabra de Dios. Y ese es el mandato que nos da Pablo. Predica a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Concluyendo con la lectura del devocional, volvemos a Hechos capítulo 28. Dice el verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Este soldado, este centurión, había visto la gloria de Dios en el camino. Y sabe Dios se hizo cristiano. Y sabe Dios le tenía una estima muy grande a Pablo. Y le dijo, a los otros lo entregó preso, pero a este le dijo, no, este que vive en una casa con sus hermanos y un soldado que lo custodie. Amén. Eso se llama la providencia, la misericordia de Dios. El verso 17 nos dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es decir, fíjese, hasta los judíos
que Pablo tal vez habrá pensado que lo estaban esperando para hacerle la guerra. Ellos lo que tenían era curiosidad, pero a nosotros no ha llegado informe de cosas, pero lo que nos ha llegado información de esas, ellos le llamaron secta. Háblanos más de eso, ¿ok? Así que Dios abrirá camino. Gloria a Dios. Yo en estos días he sido muy tocado con esta alabanza que dice, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Y dice, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo temor. Qué cosa tan bella. Como el pueblo de Israel cruzó el mar rojo. Esa alabanza dice que al ellos cruzar todo pecado, todo temor, toda angustia, fue sepultada allí. Y así te pasa a ti y a mí cuando recibimos al Señor, cuando somos bautizados en las aguas del bautismo. Próximamente tendremos bautismo en la Iglesia Renuevo. Si tú aún no eres bautizado, si no has estado asistiendo a la doctrina de los domingos, te animamos a que no te quedes para el próximo bautismo. Los sábados generalmente tenemos evangelismo en la iglesia, no te quedes. Amén. Averigua dónde está el faro. Si tú vives fuera del país, también comunícate con nosotros y podemos, aunque sea de manera virtual, formar un faro en la ciudad donde viva con los amigos, con los hermanos que tú también puedas invitar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.